Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Fernanda Alfaro Ponce. Actualmente me encuentro estudiando la nivelación a la licenciatura en Enfermería, modalidad no escolarizada, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. La presentación que a continuación veremos es una recapitulación de los temas vistos en la unidad número 1 de desastres y emergencias sanitarias. Bien, como introducción, vamos a conocer la terminología utilizada en esta materia de desastres y emergencias sanitarias. Vamos a conocer lo que es un desastre, los tipos de desastre que existen, así como las 9 lecciones que se han utilizado para reducir los riesgos de los efectos, reducir los efectos de los desastres naturales, qué son las emergencias sanitarias y qué incluye o cuáles son las que se incluyen en este apartado. Bien, como glosario tenemos o terminología que tenemos que aprender y tener en cuenta es saber qué es una alerta. Una alerta es el aviso de que algo va a suceder para que tomemos las precauciones y evitemos una desgracia o un acontecimiento grave. Aquí hay que reforzar la vigilancia. La atención a emergencias, esta se da de manera inmediata cuando ocurre algo repentino, como un accidente automovilístico, algún derrumbe, algo que compromete la vida de una persona. Un desastre es, como mencionamos, es un evento que ocasiona una destrucción, lo que lleva a las pérdidas materiales y también en momentos a las pérdidas humanas. Emergencia, como dijimos, es una situación que requiere una atención inmediata, lo más pronto posible. Una emergencia en salud es una situación que requiere la atención médica de inmediata, debido a que se compromete o está comprometiéndose la vida de una o varias personas. La exposición al riesgo es la posibilidad de que ocurra un siniestro. Riesgo mide la proximidad de un daño. Urgencia epidemiológica es la que se produce o produce un daño a la salud pública por agentes químicos, microbiológicos, enfermedades reemergentes, emergentes con el resurgimiento o con el brote y con epidemias. La vulnerabilidad es el riesgo de que una persona u objeto pueda sufrir algún daño. Bien, en el tema de atención a urgencias epidemiológicas y desastres, vamos a definir esto, que viene siendo, como dijimos, es el daño a la salud pública originada por microorganismos biológicos, químicos o algunas situaciones tóxicas que ocasionan daños a individuos, brotes o epidemias, incluyendo las enfermedades exóticas, las emergentes y las reemergentes. Aquí entran las enfermedades transmisibles, intoxicaciones, las enfermedades emergentes y reemergentes y los desastres. Bien, como enfermedades transmisibles, pues sabemos que es un padecimiento de carácter emergente o reemergente. Son de interés epidemiológico. Necesitan una vigilancia epidemiológica para que ésta nos pueda dar acciones para la prevención y control de la misma. Se deben de notificar de manera inmediata al Consejo de Salubridad. ¿Cuáles enfermedades entran aquí? Pues las enfermedades de transmisión sexual, las hepatitis virales, las tuberculosis o las varicelas. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué recomendaciones debemos de tener? El uso de preservativos, el no compartir jeringas, que saber que las agujas sean estériles al momento de hacer una transfusión, no compartir jeringas o más bien no usar drogas en las que se puedan compartir la misma aguja y para evitar los rebrotes de varicela, tuberculosis, pues las vacunas. Las intoxicaciones pueden ser de dos tipos. Las más comunes son por alimentos y sustancias químicas. Cuando son por alimentos, por lo regular son ejemplos de esta los embutidos y los mariscos. Cuando son por sustancias químicas son plaguicidas o insecticidas. Aquí entran los raticidas. ¿Qué se debe de hacer? Para evitar estas intoxicaciones, pues consumir los alimentos más frescos de la manera más fresca posible. Y en cuanto a las sustancias químicas para evitar estas intoxicaciones, hay que dejar los plaguicidas o los insecticidas
lejos del alcance de los niños o las personas mayores o alguna persona que sufra alguna discapacidad. Cuando se guarde cloro o otro tipo de sustancias en botellas de agua natural, hay que rotularlas para evitar que una persona las pueda consumir y pueda tener una intoxicación, que en ocasiones va a ser una intoxicación leve o en ocasiones una intoxicación grave que va a comprometer la vida de una persona y vamos a necesitar la asistencia médica porque es una emergencia médica. En cuanto a la ocurrencia de enfermedades emergentes y reemergentes, aquí hablamos que de enfermedades emergentes se refieren a las recientemente identificadas que causan brotes y epidemias y en la salud pública gran problema. En este caso podemos decir que es el COVID-19, es una enfermedad nueva. En cuanto a enfermedades reemergentes, son enfermedades que ya habían sido controladas, que ya habían existido, dejaron de considerarse problemáticas para la salud pública, pero vuelven a aparecer y reaparecen con más fuerza. Aquí tenemos el ejemplo del cólera, el sarampión y la lepra. ¿Qué hay que hacer para evitar esta reemergencia de enfermedades? Pues las vacunas. En cuanto a desastres, pues dijimos que los desastres son eventos que ponen en riesgo la vida de una persona, ocasionan dos destrucciones materiales. Hay dos tipos, fenómenos naturales y los antropogénicos que son ocasionados por la mano de hombre. ¿Qué ocasionan? Daños, pérdidas humanas, trastornos ecológicos, riesgos a la salud. En cuanto a los fenómenos naturales, hay tres tipos: geológicos, hidrometeorológicas, sanitario-ecológicos. Los geológicos son causados directamente por el movimiento de la corteza terrestre. Entran los sismos, los tsunamis y los derrumbes. En hidrometeorológicos son acciones de los agentes atmosféricos, los ciclones tropicales y las lluvias extremas. Sanitario-ecológicos son el resultado de la acción patógena de agentes biológicos que afectan la población, a los animales, a las cosechas, causando la muerte. Aquí son los plaguicidas y las epidemias. En antropogénicos son los que conocemos que son ocasionados por la mano del hombre. Son dos tipos: fenómeno químico tecnológico y fenómeno socio-organizativo. Los fenómeno químico tecnológico, acciones de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear, son los incendios, los derrames y las fugas tóxicas. En cuanto a fenómeno socioorganizativo, son por errores humanos, por acciones predeterminadas como el terrorismo, vandalismo, accidentes marítimos. Bien, el último tema que se vio en esta unidad fueron las 9 lecciones para reducir los efectos de los desastres naturales. Estas 9 lecciones surgen en América Latina debido a que se observaba que los desastres naturales tenían muchos efectos, entonces las implementaron para evitar reducir estos riesgos. Tenemos como número 1, aprovechar las nuevas tecnologías para la evaluación de riesgos. Aquí dice que contar con estudios científicos pueden permitir establecer estrategias en las zonas de alto riesgo. Existe la número 2 que dice multidimensionalidad de la vulnerabilidad y de las respuestas. Dice que el desarrollo tanto urbano y territorial se deben de incorporar a la gestión de riesgos. La número 3 son fortalecer las redes de aprendizaje. Aquí hay que hacer un intercambio entre las ciudades, dando sus puntos a favor y sus puntos en contra, o sus acciones, tanto buenas como malas, que hicieron para que los efectos fueran menores, hubiera una reducción de estos efectos, pero se tienen que compartir ideas. Número 4 es planificar para la incertidumbre. Esta menciona que una estrategia de gestión de riesgo debe ser capaz de adaptarse o acomodarse a los requisitos y especificaciones de los diferentes casos, circunstancias y actores. Número 5, pensar con originalidad. Pensar con originalidad significa que crear estrategias nuevas, creativas, y poco convencionales para la gestión de riesgo. Hay que innovar para poder evitar esos riesgos. Ahora que hay mucha tecnología, utilizar esa tecnología que nos ayude para crear nuevas herramientas. Número 7 dice, el uso de sistemas de alerta temprana puede salvar vidas. Sí, como es ahorita el botón o la alarma sísmica en la Ciudad de México. Ellas reciben las señales y rápido alertan con la sirena y las personas se comienzan a evacuar. Siempre y cuando estén calibradas van a funcionar. Si no están calibradas no van a servir de nada.
Las infraestructuras deben modernizarse. No nada más se hizo el edificio y ahí se mantenga. No, deben de estar en constante vigilancia, en constante observación por parte de Protección Civil. Checar las estructuras y decir son habitables, no son habitables, vamos, tiene que salir la gente. Continuamos bien, la gente continúa trabajando ahí para evitar que en algún momento esa construcción colapse. Como número 6, los límites ecológicos no obedecen a jurisdicciones administrativas. Aquí nos menciona que las estrategias de gestión de riesgo no deben enfocarse exclusivamente a lo que sucede dentro de las ciudades, sino tiene que también observar lo que ocurre fuera de la ciudad. Bien, como punto último, que es el punto número 9, se debe involucrar actores dentro y fuera del gobierno. La gestión de riesgo debe estar integrada en todos los componentes de la administración urbana. Todos los gobiernos deben de participar en la elaboración de estas estrategias, ya que no puede trabajar uno solo, se necesita el trabajo en conjunto para que estas acciones puedan funcionar. Bien, pues como conclusión puedo decir que realizar esta actividad me ayudó a volverme a familiarizar con la terminología que se utilizará en esta materia, a conocer los tipos de desastres que existen, que bien sabemos que son desastres y por lo regular solamente los relacionamos a los que provoca la naturaleza, pero no, también tenemos que tener en cuenta que hay algunos que son provocados o la mayoría son provocados por la mano del hombre, como en el caso pues los incendios, que hacen incendios para reforestar y terminar con esos árboles y ¿qué hacen? Construyen fraccionamientos. También parte de esos fenómenos naturales son ocasionados por la mano del hombre por el calentamiento global que se está viviendo, que ocasiona cambios en las estaciones del año y por lo tanto a veces hay incendios, los deshielos de las zonas de Atlanta, etcétera. Y como enfermeros, pues debemos de, estar familiarizados con estos temas porque como miembros de la salud pública son a los que nos corresponde prevenir, controlar y actuar en caso de que haya un desastre, porque somos los que damos la educación al familiar, al individuo y a la comunidad. Pues aquí dejo la bibliografía de donde fueron sacados todas estas actividades y pues no me queda más que darle las gracias a la asesora por tomarse el tiempo de revisar nuestros trabajos y de apoyarnos cuando se tiene alguna duda. Muchísimas gracias, buenas tardes.